Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos Qué días, bueno. Javier. Buenos días a todos y a todas. ¿Cuántos temas interesantes en este inicio de semana? Pero los principales están en el fogón PLDista. Ya ustedes estaban hablando de eso, pero hay un par de cosas que yo quiero agregar. Ahora con el tema de la reelección, de la empresa reeleccionista que se ha lanzado ya de manera clara, la guerra de tweets entre Rodríguez Marchena y Franklin Almeida, y los alegatos ahora de que la constitución, la reforma constitucional, ahora lo que le hicieron, dicen ahora que no vale. La que le hicieron para que Danilo Medina se postulara otra vez, que le estaba prohibido, resulta que esa modificación fue válida para repostularse, pero no para impedirle otra repostulación. Hay uno de los medios que habla de déjà vu, creo que una pequeña columnita, pero es verdad, esto como que me recuerda periodos anteriores de la historia de la República Dominicana. Increíble. De Santana para acá. Sí, siempre. Oye, pero ¿qué es lo que pasa? Que vienen unas elecciones, sale el debate de la reforma constitucional. No en balde hemos tenido, ¿cuántas? 39 reformas a la Constitución en lo que va de historia republicana del país. Y el centro de esas reformas constitucionales no ha sido ni el tema de derechos fundamentales de la gente, ni fortalecer las instituciones. El tema que ha aparecido aunque siempre, hay quienes saben disfrazarlo más que otros. Eso es verdad lo que tú dices, pero hay sí, quienes saben disfrazarlo más que otros. no, Porque la reforma de Lionel... En el 2010 fue una reforma integral de la Constitución. Y entonces, y todo para el control de la justicia y para quitar el nunca jamás. Para el presidente Fernández. Sí. Bueno, pero alguien puso un tuit que vale oro ayer. Qué cosa, que ahora no me acuerdo la persona que lo puso, pero bueno, voy a decir lo que dice. Periodista del Caribe, ¿cómo que se llama? Bueno, el caso es que después de la reforma constitucional del 2015 para permitir la reelección en el 2016, Danilo Medina admitió que él había aceptado consciente, que él había aceptado esa reforma consciente, oigan bien, de que le prohibía repostularse en el 2020 y que por tanto eso le pondría fin a su carrera política. Eso lo dijo él, su hermana dice otra cosa ahora, pero eso lo dijo él. Y nadie se lo estaba preguntando. Lo dijo en un discurso, en el discurso del 2015. Ajá. La frase completa es la siguiente: palabras de Danilo Medina después de la reforma que le permitió repostularse. Dice él: al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de esos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en mayo del 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. Eso es lo que dice Danilo Medina. Digo, lo que dice no, lo que decía. Pero eso lo dijo él. Y nadie se lo estaba preguntando. Lo dijo él porque le dio la gana de decirlo. Que él estaba claro en que esa reforma, por un lado, le permitía repostularse para el periodo 2016-2020 y que por otro lado le ponía fin a su carrera política. Lo dice él, no más nadie. Entonces, ¿qué es lo que dice ese artículo transitorio de la reforma que se hizo para que él volviera a postularse? Dice lo siguiente textualmente: en el caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo
ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Entonces, como ustedes señalaban, un abogado del Partido Reformista, Fredermido Ferreras Díaz, Fredermido no se quedó dormido y entonces sometió el 15 de febrero último, el otro día, sometió una instancia al Tribunal Constitucional solicitando que declare inconstitucional esa disposición transitoria de la Constitución modificada en el 2015. Entonces la hermana del presidente Danilo Medina, la diputada Lucía Medina, declaró que ese artículo transitorio vulnera los derechos fundamentales de su hermano, el presidente. Palabras textuales. Esta cosa es bueno citar las palabras textuales para... Que la pusimos. Ya. Sí. Ella dice, en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez. Por tanto, dice ella, dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la República Dominicana, el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es al licenciado Danilo Medina. Claro, porque es el único que es presidente. Entonces, dice ella, por tanto, con esa constitución, él lleva uno y le falta uno, pero la decisión la tiene él, no la decido yo, no la decide el bloque del PLD, la decide él y el pueblo, que es el que manda al final. Ella ahora dice que eso es inconstitucional porque vulnera el derecho de su hermano. Pero ¿y cómo votó ella? Ella votó por eso. Por ese artículo. Ella votó. Es decir, no estamos hablando con una gente que dice, mira qué barbaridad han cometido esa gente, qué injustos son. No, ella votó. Sí. Recordemos que ese artículo de la Constitución fue parte de un acuerdo al que llegaron en mayo del año 2015 los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana para que la tendencia, el grupo de Leonel Fernández terminara apoyando la reelección presidencial y se tranquilizara. Es más, y le dijeron, esto no me es ahora, apóyenlo. Hubo dos acuerdos, uno que se aprobó y se integró, que fue ese, de ese artículo transitorio 20º, pero hubo otro acuerdo dentro de 15 puntos que acordaron los miembros del PLD que no se implementó, si mal no recuerdo, es el que establecía una especie de candado en la Constitución dominicana, que se hablaba de que ya después de la reforma del 2015, posteriormente se iba a hacer otra reforma, que es a los que aspiraban los miembros del PLD, seguidores de la tendencia de Leonel Fernández, y ese candado a la Constitución Dominicana lo que implicaba era modificar los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución para incrementar la mayoría o los porcentajes que se requiere para la reforma de la Constitución, sobre todo en los aspectos que tenían que ver con la reelección presidencial. Eso no se hizo. De todas formas, la Constitución es clara y nosotros acá, a partir del debate que ha habido, hemos estado citando ese transitorio 20º de la Constitución. Pero el artículo 124 es claro cuando dice que el presidente de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Ese es el artículo 124 y ese es el artículo que directamente prohíbe la reelección más allá de 2 periodos consecutivos y establece que el que participa en 2 periodos u opta por un segundo mandato desde la presidencia no podrá participar nunca más. Es decir, que aunque el Tribunal Constitucional, por ejemplo, decida que el transitorio 20º sí le viola el derecho fundamental al caso al presidente Danilo Medina,
Pero hay un 124 que es muy claro y tiene que tener en cuenta que ya el presidente Medina ha tenido 2 periodos, aunque en sus declaraciones Lucía Medina, como tú señalabas, dice que con esta constitución el presidente solo tiene un periodo y entonces en el 2020 puede optar. ¿Sabes que eso alegaban los leonelistas? Ah, claro. Cuando Leonel tenía prohibida la reelección, lo único que a Leonel se la prohibía, la vigente en ese momento y la anterior, las dos se lo prohibían. Y aún así quisieron alegar. Sí. Es que esto es una peste. No, porque el continuismo es una peste. Se busca interpretación, porque aquella vez lo que se decía, bueno, es una constitución, Leonel fue escogido con la constitución anterior, sí. Esta no se le aplica para este periodo. Pero la anterior también se lo prohibía. La anterior se lo prohibía. Sí. Pero ya hay una nueva, entonces él en las siguientes elecciones del año 2012, según las interpretaciones que daban, podía ir. El problema ha sido, sí, efectivamente, el continuismo, la creencia de que existen mesías dentro de la política, que sin ellos no es posible llevar a cabo un gobierno que atienda. Yo no creo que yo crea en eso. No. Yo creo que desde que se encaraman ahí no se quieren apiar más nunca. Mira, y ahí hay muchos factores. Está el síndrome de Ibris, que es una enfermedad que le da a los gobernantes y a otros que no llegan a gobernantes. Eso está muy bien estudiado. Sí, eso está bastante bien definido. Esa enfermedad mental que le cae a los gobernantes. Ahora, y por eso tenemos tres líderes políticos que se intentan reelegir. Porque esa es la otra. Danilo es reelección, Leonel es reelección, Hipólito es reelección. Sí. ¿Por qué tanta reelección? Así es. Entonces se quiere invocar el derecho de un individuo. Pero entonces, ¿por qué no lo interpretan de la manera contraria? Que el hecho de que un solo individuo se postule una y otra vez está limitando los derechos de todos los demás habitantes. Ajá. Es decir, las leyes y la Constitución son individuales para una persona, para favorecer a una persona. Todos estos argumentos y los debates que vienen, que ya arrancaron, de abogados, eso vale un pepino. ¿Por qué? Porque ahora los juristas van a enarbolar argumentos jurídicos según su posición política. Lo hemos dicho varias veces aquí. El oficio de abogado es para defender al que haya que defender, no al que tenga razón. Si bien hay abogados que no aceptan defender a personas culpables de determinados hechos, y con lo cual hacen muy bien, pero nadie puede tampoco criticar a un abogado porque defienda, por lo menos en estrados, en la sala de justicia, defienda a un criminal, porque para eso están. Ahora, en estos debates, y ahí es donde entra el problema, cuando un abogado está en un estrado defendiendo a un cliente, sea culpable o sea inocente, y todos se encuentran abogados que lo defiendan, y así debe ser además, y conviene que sea así. En un juicio hay un victimario, hay una víctima, y hay abogados que defienden al victimario, hay abogados que defienden a la víctima, y cada uno saca sus argumentos. El problema es cuando eso va a un debate público, y un jurista, la opinión de un jurista es tal y más cual. Ajá. ¿Y con quién te hace jurista? ¿Con este o con aquel? Sí. Entonces... ¿Por qué no pudieron constituir la comisión de juristas? Por eso mismo, porque cada jurista sacará excelentes argumentos para una posición y los otros sacarán excelentes argumentos para la otra posición. Es lo que le convenga al país, y al país no le conviene que se encarame una gente y no se quiera apiar más nunca. Eso no le conviene. Llámese como se llame, Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía.
Y cualquiera que venga de los que todavía no han tenido chance y que se quiera quedar también, lo cual tampoco sería raro. Aquí hay que poner reglas. Que se ponen, Entonces, aquí hay que respetar las reglas. pero Porque entonces, en materia de además, continuidad y reelección, aquí se han puesto las reglas. Además, pero se cambian. hay muchísimas democracias donde está prohibida la reelección. Y a nadie se le ocurre decir en esos países que esa ley nada más está hecha contra un ciudadano y que eso no puede ser. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una reelección y jamás en la vida, Por más buen presidente que tú hayas sido. o por lo ha malo, sido porque los más Obama. malos son los que más quieren quedarse. Pero bueno, sí, entonces, ¿qué pasa? Que en China ahora, yo no sé si eso está estimulando a alguna gente, ¿verdad? Sí. El presidente de China hizo aprobar una reforma que le permite ser vitalicio, presidente vitalicio. Presidente indefinido de China. Trujillo. Presidente indefinido de China. Trujillo, Aquí. una dictadura, obviamente eso no es una democracia. Sí. En Estados Unidos 2 y más nunca. Y en Oye, muchísimos otros países también. Sí. Bueno. Porque si tú has sido presidente 2 periodos, como en este caso, o en el caso de Leonel Fernández, presidente 3 veces, Hipólito Mejía, presidente 1 vez, pero ¿y cuál es el afán? Presidente 1 vez, pero candidato ¿cuántas? Y candidato. Pero, 2 señor, veces más. Entonces se quiere hacer ver que lo que se está defendiendo es el derecho constitucional de un individuo, pero se está lesionando el derecho de todos los demás individuos, Ajá. de todos los demás habitantes. Sobre todo por Entonces, lo que significa la reelección en un país sin institucionalidad. Aquí quien tiene el poder no tiene contrapeso que le fiscalicen en la realización de la campaña y Bueno, de la promoción de su candidatura. la misma diputada Medina, que hizo buen trabajo como presidenta Sí, de la sí. Cámara, pero era presidenta de la Cámara y miembro del Consejo de la Magistratura, junto ahí con su hermano. Eso no es saludable para una democracia. Que por cierto, ella no solamente votó a favor de ese transitorio que ella ahora critica, sino que si a ella le pareció mal, se guardó su opinión durante 3 años. Se quedó callada. Y ahora, que es cuando se está a las puertas de decidir quién va a ser candidato, ahora es cuando ella sale con esa objeción. ¿Y qué hizo ella con esa objeción antes? ¿Por qué se cayó? ¿Y por qué votó por eso? En cuanto a la ríspida polémica entre Roberto Rodríguez Marchena y Franklin Almeida Rancière, una vergüenza, obviamente. Los dos quedan mal parados, Los dos, sí. ¿verdad? Y sobre todo el gobierno, porque Franklin Almeida fue el que abrió fuego, ¿verdad? Ajá. Porque, bueno, lo abrió Rodríguez Marchena con un tuit en el que dijo que el único que garantiza la victoria del PLD es Danilo Medina. Una declaración que hizo en un programa de televisión. Sí, pero también puso un tuit. Yeah. Y entonces Franklin Almeida le pone que eso es comiéndose un chequecito. Ahí están los tuits, Sí. ¿verdad? Y Rodríguez Marchena entonces le responde que él está cobrando sin trabajar $250,000 de pesos mensuales. Y es difícil establecer quién sale peor parado. Si Franklin Almeida, cobrando $500,000 de pesos mensuales. $250,000. Digo, perdón, $250,000 de pesos mensuales sin trabajar, o el gobierno que se los paga. Entonces podemos ver que sí hay crecimiento económico, pero vamos a ver para quién es que hay crecimiento económico. Porque la mayoría de los dominicanos sigue ganando 10,000 pesos, que no alcanzan, con una canasta familiar calculada en 29,000. Entonces, si trabajan 3 personas en una misma familia con el sueldo de 10,000 pesos, apenas comen. Y tienen que estar 3 trabajando y apenas comen. Entonces, esto es, óigame, patético lo que está pasando. Por cierto, gracias a Franklin Almeida, que
envía una carta. No sé si habrá llegado el fin de semana aquí, yo no la he recibido. Uno viene aquí de madrugada, uno pasa por la oficina después del programa, a lo mejor está ahí la carta, pero está publicada en medios, que él dice que me responde a mí todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Así lo dice en el Caribe, que es una explicación, porque él parece que entiende que no vale la pena que le dé explicaciones a Rodríguez Marchena. Entonces, como los he criticado a ambos, él me la manda a mí. Bueno, muchas gracias. Pero realmente, él dice que él no tiene que renunciar, que lo que tiene que hacer es votarlo. Yo creo que tiene razón y que deberían votarlo. Claro, si el gobierno considera que él no trabaja, el paso siguiente enmendar el fallo, porque eso fue un fallo. Mira, si se tratase de un empleado de un negocio particular, o de Danilo Medina, o de Rodríguez Marchena, o de quien sea, lo hubieran votado. Entonces, lo que están diciendo es que ellos no defienden los dineros del pueblo dominicano, del Estado dominicano, como defenderían su propio dinero. Y ya usted sabe la cantidad de secretarios, no solamente secretarios de ministros sin cartera, sino de asesores, de cuántas cosas se han inventado, de subsecretarios en cantidad, o mejor dicho, viceministros, de subdirectores, óigame, de vicecónsules, dilapidando el dinero y diciendo cuánto crecimiento y cuánta gente saliendo de la pobreza. Sí, sabemos varios que han salido de la pobreza. Ahora, cuánta gente saliendo de la pobreza no es verdad. Félix Bautista salió de la pobreza. Ese puede ser un buen testigo, que puede dar un testimonio, pero contundente de verdad. Y no es el único. Hay un buen paquete más. Si se hace una encuesta, no solo en el comité político, también en el comité central, sí, podemos ver un índice de gente que ha salido de la pobreza enorme, impresionante. Fuera de ahí hay que ver. Hay que ver, porque la gente se empobrece en la medida en que llega a un hospital requiriendo un servicio y no se lo dan porque hay un tomógrafo dañado, y lo que vale el tomógrafo se lo gana varias veces cualquiera con una botella. La gente se empobrece cuando va por la calle y para quitarle unos tenis, un celular o lo que sea, lo encañonan y le quitan lo que tiene, porque no hay suficientes recursos para que la policía tenga suficientes patrullas vigilando y circulando, y haya más cámaras todavía. Han hecho un buen trabajo con las cámaras, hay que decirlo, pero debería haber más. Una gente se empobrece cada vez que no le llegue el agua a su casa y tiene que salir a buscar un agua que tiene todo el derecho a tener en su casa. Pero el dinero para que haya un acueducto en su comunidad está en cuentas personales, donde se depositan hasta 27.000 millones de pesos, según certificaciones de la Superintendencia de Bancos. Entonces, y eso ha sucedido en el gobierno anterior y sigue sucediendo en este, y en el trasanterior también. Claro, ahora se ha llegado a los colmos en los últimos dos, pero es una práctica de todos los que nos han gobernado, con exageraciones tales como la cantidad, señores, de vicecónsules que estamos pagando en dólares, que no están, no solamente en los consulados, sino ni siquiera en los países donde están acreditados, y van y cobran su cheque en dólares aquí en la Cancillería todos los días 25. Entonces... O subdirectores de Inespre, por ejemplo. 36 son. 36. Los cónsules, es difícil llevar la cuenta de la cantidad de cónsules, porque en un momento son 47, en un momento son 46 porque salió uno, pero después son 50, en fin. Sí.
es difícil darle seguimiento a la cantidad de cónsules, pero el número que más, como más consistente ha sido 47 vicecónsules en Nueva York. En Nueva York, no en Estados Unidos, no en Nueva York. Porque la cantidad que hay en Miami pasa de 20. Deben ir por 30. En Puerto Rico, cerca de 20. Óyeme. Y así en Madrid, en Barcelona. Señores, con el dinero del pueblo dominicano, no puede haber tomógrafos, no puede haber... Es que, óyeme, ¿qué ha costado en este país romper con esa práctica clientelar y patrimonial del Estado? Que yo lo he señalado e insisto en ese tema, y he insistido desde hace mucho tiempo. Hasta tanto acá exista una proporción alta de la nómina pública para complacer a el compañero que apoyó en la campaña, el compañero del comité político, el compañero del comité central, el compañero amigo de quien apoyó en términos financieros de la campaña, pues se van a desviar una cantidad importante de recursos que, como tú muy bien señalas, deberían servir para fortalecer y afianzar las políticas públicas que el Estado Dominicano tiene que llevar a cabo para superar esa situación de pobreza y desigualdad que existe en el país.